uno de los diversos sujetos, partes del proceso o sujetos procesales, conoce de antemano qué se hará y cómo se hará. Por eso es que existe un proceso, ¿verdad? Para que de antemano se pueda conocer cómo se hace y dónde se hará y cómo se hará. De las virtudes y perfecciones precisamente que tenga este proceso o este instrumento de justicia, que nosotros denominamos proceso, depende en gran medida la mayor credibilidad y confiabilidad que tendrán los ciudadanos en el sistema judicial. En ese sentido, el vocablo proceso significa acción de qué? Acción de ir hacia adelante, ¿verdad? El vocablo proceso o el concepto proceso o la palabra proceso lo que significa es la acción de ir hacia adelante, desenvolviéndose. Es una secuencia de actos o etapas que persiguen un fin. En ese sentido, entonces vamos a ver qué es el proceso. De acuerdo a lo que establece Eduardo Couture, dice que el proceso es la secuencia o serie de actos procesales, ¿verdad? Por supuesto, porque actos procesales, porque todo lo que estamos hablando se da dentro de un proceso. Entonces es la secuencia o serie de actos procesales que se desenvuelven progresivamente con el objeto de resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Otro concepto que podríamos decir es del proceso, podríamos decir, si quieren uno más completo, un conjunto de actos de los sujetos procesales o los sujetos interesados o partes y del órgano jurisdiccional con intervención a veces de terceros organizados según una secuencia cuya finalidad son la determinación del caso justiciable, la prueba de las afirmaciones que se hacen y esencialmente la obtención de una sentencia que resulta razonada e imperativamente las pretensiones deducidas ante la autoridad judicial, podríamos decir, con virtud en su caso para que se ordene su cumplimiento incluso por medio de realización forzosa. Esto es ya una definición un poco más, la podríamos integrar de muchos instituciones jurídicas o diríamos instituciones procesales, pero creo que la más sencilla es la que tenemos en la diapositiva, ¿verdad? ¿Qué es el proceso? No es más que la secuencia o serie de actos que se desenvuelven progresivamente con el objeto de ¿qué? De resolver mediante un juicio de autoridad el conflicto sometido a su decisión. Realmente lo que caracteriza el proceso judicial es el fin que persigue. ¿Y cuál es el fin que persigue? Pues la resolución del conflicto con la certeza de cosa juzgada. Y al hablar de proceso equivale, diríamos, a una causa o a un juicio. Entonces, el proceso es eso, esa serie de etapas sucesivas que se deben realizar para alcanzar un fin, ¿verdad? En nuestro caso, para resolver la situación. Denme un segundo, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Me llamó? Pero eso no sé. A mí algunos me han escrito de que sí están adentro, entonces no sé qué pasa. Ok, eso estoy haciendo, de acuerdo. Ah, mamita, a la buena, pues.
bien, estábamos hablando sobre el proceso. Disculpen, muchachos, lo que pasa es que me han estado, va de llamar y escribir diciéndome que muchos no pueden entrar, pero eso ya no, lo comuniqué a las autoridades, entonces están haciendo lo posible por ver cómo arreglan esa situación, aunque sé que algunos sí están dentro, entonces vamos a seguir dando la clase con los que están y vamos a ver si en el transcurso de la clase pues se pueden conectar la mayoría, ¿verdad? Bien, entonces, hablando del proceso, también nos trae a cuenta cuál es la naturaleza jurídica del proceso. En cuanto a la naturaleza jurídica del proceso, podemos decir que en el proceso se da una relación jurídica que une a las partes y a los órganos de la jurisdicción y a través de la naturaleza jurídica pretende explicar qué constituye o en qué constituye dicha relación. Y para ello, pues, ¿sí? Para hablar de la naturaleza jurídica, vamos a ver entonces que la misma la pueden explicar desde 5 puntos de vista, 5 criterios, 5 doctrinas, 5 teorías, y podemos decir que la naturaleza jurídica, dependiendo el criterio y dependiendo el punto de vista, dice una teoría que el proceso es un contrato, otra que el proceso es un cuasi contrato, otros lo ven como el proceso es una situación jurídica. Otro punto de vista de otra corriente dice que el proceso es una entidad jurídica compleja y hay una última que nos habla que el proceso es una institución. Entonces veamos cada una de ellas. El proceso, los que afirman que el proceso es un contrato, a lo que se refieren es que proveniente precisamente esta, esta doctrina tiene sus bases, diríamos, o sus inicios precisamente en el derecho romano. Para ellos dice que esta teoría del proceso es un acuerdo de voluntades y por ende un contrato que une a las partes con los mismos efectos que una relación contractual. Entonces, para la primera doctrina que ve el proceso como un contrato, dice que precisamente es un contrato porque surge de un acuerdo de voluntades entre los sujetos procesales. La otra doctrina que nos dice que el proceso es un cuasi contrato, esta corriente lo que nos quiere decir es que es un contrato imperfecto. Cuando habla de un cuasi contrato se refiere a un contrato imperfecto, en virtud de que el consentimiento de las partes no es enteramente libre. Por ende, es que ellos manifiestan que es un cuasi contrato, porque no hay libertad entre ese acuerdo entre las partes. Mientras que la corriente que habla que el proceso es una situación jurídica, esta diríamos que tal vez es la doctrina más dominante, la que establece que la naturaleza jurídica del proceso es una situación jurídica y sostiene que el proceso es una relación jurídica porque los sujetos procesales, cuando hablamos de sujetos procesales, hablamos del actor, del demandado y del juez. Se encuentran, dice, ligados entre sí, investidos de facultades y poderes que les confiere ¿quién? Que les confiere la ley, tanto a los sujetos procesales como al juez. Por eso dice esta doctrina que es una relación jurídica. El proceso es una relación jurídica y por eso es que también algunos tratadistas indican de que esta es la doctrina más dominante, ¿verdad? Por esas facultades que le da tanto a los sujetos procesales como se la da al juez. También nos habla que el proceso como una entidad jurídica compleja es otra teoría, otra corriente, otra doctrina, y estos sostienen que el proceso se encuentra conformado precisamente por la pluralidad de elementos estrechamente coordinados entre sí, ya que el proceso definitivamente es una serie de etapas coordinadas tanto para los sujetos procesales como para el juez, y que nos da la guía para caminar hacia adelante, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder resolver los distintos conflictos de intereses. Y por último tenemos una corriente, una teoría que nos habla que el proceso como una institución, cuando habla como una institución, entendiéndose esta como un complejo de actos, un método, un modo de acción unitario, creado por quién? Por el derecho para obtener un fin, ¿verdad? Entonces,
Estas son corrientes, entonces, corrientes que nos hablan sobre la naturaleza jurídica del proceso. Eso nos lleva entonces a pensar cuál es el fin del proceso, ¿sí? Y cuando hablamos de cuál es el fin del proceso, decimos entonces que el fin del proceso es la solución de un conflicto, de un litigio, de una controversia, y esa es una razón de ser. Ese fin del proceso es de naturaleza, o puede ser vista de naturaleza privada o naturaleza pública. Pero el fin del proceso en sí, ¿cuál es? La solución del conflicto de interés que es sometido a un órgano jurisdiccional, para que haciendo uso de los poderes de la jurisdicción, como vimos la semana pasada, pueda resolver el mismo, ¿verdad? Pueda darle una solución a las pretensiones tanto del actor como del demandado. Y cuando decimos que ese fin del proceso es de naturaleza privada como pública, se refiere a que es privada en cuanto sirve a quién, a la persona, o sea, al actor, como instrumento para obtener, mediante la decisión de un juez, la satisfacción de una pretensión. Es para la persona del demandado una garantía en contra de cualquier abuso de la autoridad del juez o de la parte actora o demandante. Repito, este fin de proceso es de naturaleza privada como pública. Es privada porque sirve a la persona del actor como un instrumento para obtener mediante la decisión de un juez la satisfacción de una pretensión. Y en punto de vista contrario para la parte demandada, es una garantía en contra de cualquier abuso de autoridad, ya sea por parte del juez o por parte del demandante. En ese sentido, Couture dice que la primera de todas las concepciones sobre la naturaleza jurídica del proceso debe ser una concepción eminentemente privada, que el derecho sirve al individuo y tiende ¿qué? A satisfacer sus aspiraciones. Si el individuo no tuviera la seguridad de que existe en el orden de derecho un instrumento idóneo para darle la razón cuando la tiene y hacerle justicia cuando le falta, su fe en el derecho entonces habría desaparecido, dice Couture. Por eso el fin del proceso es solucionar el conflicto de interés. Pero también tiene un fin el proceso de naturaleza pública. Así como tiene una privada, también tiene un fin de naturaleza pública. Y esta se refiere que va más allá de la satisfacción personal del individuo. La suma de esas satisfacciones personales persigue precisamente la realización del derecho y el afianzamiento de la paz social, esa convivencia pacífica que precisamente busca el Estado. El debido proceso es una garantía constitucional y así lo podemos eh, observar o lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, así como otras leyes, al momento de decir que, por ejemplo, que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido, ¿qué? Citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Eso lo establece nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, en conclusión, bueno, cuando hablamos de la clasificación de los procesos, la unidad del proceso pretende dividir los tipos procesales atendiendo a, diríamos, a caracteres o características especiales, como lo son el contenido, el fin, como lo son el contenido, el fin, su estructura y su subordinación. Entonces, en base a eso, podemos observar que los procesos se clasifican por su contenido en procesos singulares y procesos universales. Entonces, cuando hablamos de procesos singulares, nos referimos cuando afectan parte del patrimonio de una persona, pudiendo ser un ejemplo típico, digamos, las ejecuciones singulares como la vía de apremio, el juicio ejecutivo o las ejecuciones especiales. Mientras que, por otro lado, los procesos universales son los que afectan la totalidad del patrimonio,
como el caso, podríamos dar como ejemplo, como el caso de las ejecuciones colectivas, como el concurso voluntario, necesario y quiebra, la sucesión hereditaria, que estaremos viendo dentro del curso procesal civil, no en este, sino en el procesal civil 2, ¿verdad? Ya que en este nos vamos a ver toda la generalidad del proceso, tomando, como dije la semana pasada, como guía o como base el juicio tipo, el juicio ordinario. ¿Por qué el juicio ordinario? Porque tiene los plazos, es el proceso de conocimiento que tiene los plazos más largos y que de este pues nacieron lo que es el juicio sumario y de alguna manera el juicio oral, ¿verdad? Que son juicios de conocimiento. También se pueden clasificar los procesos por su función. Cuando hablamos por su función, decimos que es una clasificación o diríamos que es una clasificación importante de los tipos procesales que los divide atendiendo a la función o atendiendo a la finalidad que persigue. Y dependiendo de esa función o finalidad que persigue, podemos clasificar los procesos en cautelares, procesos de conocimiento y procesos de ejecución. ¿Cuáles son los procesos cautelares? Los procesos cautelares cuando su finalidad es garantizar el resultado o las resultas de un proceso futuro. Aunque la ley no les reconoce la calidad de proceso, más bien se habla de providencias o medidas cautelares, porque ahí vamos a ver, esto sí lo vamos a ver en este curso, como es el arraigo, el embargo, el secuestro, la anotación de demanda, etcétera, que estas se encuentran reguladas en el libro quinto de nuestro Código Procesal Civil, y la finalidad es de carácter precautorio o de carácter asegurativo de las resultas de un proceso principal, ya sea de conocimiento o de ejecución. Este proceso cautelar lo vamos a ver más adelante de una forma detenida porque es importante conocerlo, porque a través de estos procesos cautelares, como lo dice su definición, su fin es asegurar las resultas de un futuro proceso. ¿Qué significa? Que sin haber iniciado un proceso podemos pedir algunas medidas cautelares que nos servirán para asegurar o para garantizar el resultado de un proceso principal futuro. Pero eso lo vamos a ver más adelante para que lo entendamos de una manera más sencilla. Decíamos entonces que también, de acuerdo a la clasificación del proceso por su función, también pueden ser de procesos de conocimiento. Estos procesos de conocimiento también se les llama procesos de cognición. A los procesos de conocimiento también se les denomina procesos de cognición y son precisamente los que están regulados en el libro segundo del Código Procesal Civil y Mercantil, los que conocemos como juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario. Anteriormente también se agregaba lo que era el juicio arbitral, pero hoy el juicio arbitral ya no se ventila en los órganos jurisdiccionales convencionales. Ahora el juicio arbitral, pues lo vamos a ver en el octavo semestre. La Universidad Rural tiene un curso específicamente de conciliación y arbitraje y es ahí donde vamos a ver el nuevo juicio arbitral, que es un juicio de conocimiento, pero no convencional, porque ya no se resuelve ante tribunales como los que conocemos, sino va a ser ante particulares por decisión y voluntad de las partes. Entonces, estos juicios de conocimiento lo que pretenden que es, pretenden la declaratoria de un derecho controvertido. Y estos pueden asumir, a veces, estos juicios de conocimiento también pueden clasificarse como juicios de conocimiento constitutivo, como juicios de conocimiento declarativo, como juicios de conocimiento de condena. Por ejemplo, los juicios de conocimiento constitutivo, cuando tiende a obtener la constitución, modificación o extinción de una situación jurídica, creando una nueva. Tal es el caso el caso del proceso, se pretende a través de la sentencia que la extinción o la constitución de una situación jurídica, creando una nueva. Por ejemplo, que el casado se convierta en soltero, si vamos a un juicio de divorcio judicial, ¿verdad? O un juicio de filiación, el que no era padre, lo van a declarar como tal y van a ordenar la inscripción de ese menor con el apellido del padre. Entonces, la pretensión y la sentencia en este tipo de procesos se denomina constitutivas. ¿Por qué? Porque constituyen un nuevo estado para el sujeto a través de la declaratoria por medio de una sentencia, ¿verdad? Por eso hay juicios de conocimiento constitutivo. También pueden ser juicios de conocimiento declarativo. ¿Cuándo es un juicio de conocimiento declarativo? Cuando tiende a constatar o fijar una situación jurídica existente. Solo lo va a declarar, por eso es juicio de conocimiento declarativo. La acción, por ejemplo, la acción, diríamos, la acción reivindicatoria de la propiedad
que pretende dejar establecida en el dominio sobre un bien. La pretensión y la sentencia se denominan declarativas cuando solo van a declarar un derecho que ya está previamente constituido y solo se va a reivindicar. Y tenemos juicios de conocimiento de condena. Su fin, estos juicios de conocimiento de condena, su fin es determinar precisamente una prestación en la persona del sujeto pasivo. Por ejemplo, el pago de daños y perjuicios, por ejemplo, la fijación de una pensión alimenticia, que son ejemplos claros de estos juicios de conocimiento de condena, ¿verdad? La sentencia y la pretensión se denomina de condena precisamente por eso, porque va a obligar o va a crear la obligación en uno de los sujetos, en este caso del demandado, al cumplimiento del pago de las mismas, ¿verdad? Por eso ponía como ejemplo los daños, el pago de daños y perjuicios, como lo es también la fijación de la pensión alimenticia, ¿verdad? Ejemplos claros de un juicio de conocimiento de condena. Pero también hablando precisamente por su función, también hay juicios que se conocen como juicios de ejecución. El fin es el requerimiento judicial, el cumplimiento de un derecho previamente establecido, la satisfacción incumplida y para cumplimiento forzado de prestaciones preestablecidas. Los juicios de ejecución ya el derecho está adquirido, ¿sí? Entonces, por eso se llaman juicios de ejecución. Solo que uno de los sujetos procesales, que es la parte obligada a cumplir, no lo ha realizado. Al no realizarlo, entonces hay un juicio de ejecución a través del cual se le va a obligar al cumplimiento del mismo. Por eso se dice que el fin es el requerimiento judicial, el cumplimiento de un derecho previamente establecido. Así también, hablando de la clasificación de los procesos, también se clasifica por su estructura. Y cuando hablamos por su estructura, estamos hablando de procesos contenciosos y procesos voluntarios. Conforme a esta clasificación de procesos contenciosos y procesos voluntarios, encontramos que el proceso contencioso es cuando existe un litigio, cuando existe pleito, cuando existe contradicción, ¿sí? Ahí estamos ante un proceso contencioso, cuando van a haber dos partes, ¿verdad? Una con una tesis y la otra parte con otra antitesis, la cual van a ser sometidas a conocimiento del órgano jurisdiccional y será él el que tendrá que declarar quién tiene o no el derecho. Ahí estamos ante un juicio o ante un proceso contencioso. Y estamos ante un proceso voluntario, es decir, lo contrario al anterior, sin contradicción. Cuando hablamos de procesos voluntarios, sin contradicción. Por ejemplo, veamos ejemplos. Del primero, del proceso contencioso, será cualquier proceso de conocimiento o cualquier proceso de ejecución en los cuales se ha entablado una litis, un pleito, una demanda. En cambio, en los procesos voluntarios, en este pues no hay conflicto de interés, no hay pleito. ¿Por qué? Por eso se llaman procesos voluntarios, toda vez que hay un acuerdo de, si es entre dos o más personas, hay acuerdo de voluntades. Por ejemplo, un divorcio voluntario, ¿verdad? Un divorcio voluntario donde los sujetos procesales ya previamente se pusieron de acuerdo en que sí tienen como fin el rompimiento del vínculo conyugal a través del divorcio. Ya se pusieron de acuerdo cuál es la pensión alimenticia que va a la que va a quedar obligado uno de los sujetos procesales, cuál es el monto de la misma, si hay menores de edad, a quién va, en quién va a quedar la custodia de los mismos, ¿sí? ¿Quién va a tener ese derecho de tener a esos menores? Ahí no hay conflicto de interés, ahí ambos sujetos procesales ya se pusieron de acuerdo, por eso se llama procesos voluntarios. O uno más sencillo, cuando no hay litis también, un cambio de nombre, un proceso de cambio de nombre. Ahí el cambio de nombre lo hace únicamente la persona interesada. Y únicamente cuando se hace el edicto correspondiente, si hay alguien que se oponga a que esta persona se cambie el nombre porque el ponerse el nombre va a ser igual al de otra persona y eso le crea conflicto, podría oponerse, pero de lo contrario, no hay ningún conflicto de interés. Por eso entonces vamos a ver que por su estructura vamos a tener procesos contenciosos donde hay pleito, donde hay litis y procesos voluntarios donde no existe la contradicción, no existe el pleito, no existe la litis. Así tenemos también en cuanto a la clasificación de los procesos, procesos por su subordinación.
Cuando hablamos por procesos por su subordinación, lo podemos clasificar en procesos principales o procesos incidentales o accesorios. Y hablamos de procesos principales, los que persiguen, diríamos, o lo podemos definir como los que persiguen la resolución del conflicto principal o de fondo. Comúnmente finalizan en forma normal a través de dictar una sentencia. Pero también tenemos procesos incidentales o accesorios. Estos son los que surgen del proceso principal, en la resolución de incidentes del proceso que tienen que ver con ese proceso principal. Como norma general, las incidencias del proceso principal se resuelven a través de la vía incidental o de los incidentes como se le conoce, la cual está establecida ¿dónde? En el artículo 135 al 140 de nuestra ley del organismo judicial. Los incidentes los podemos clasificar doctrinariamente de acuerdo a la doctrina, ¿verdad? Los podemos clasificar de simultánea sustanciación o de sucesiva sustanciación. En ese sentido, de simultánea sustanciación son aquellos que no ponen obstáculo en la prosecución del proceso principal y corren paralelamente a él, como le denominamos, en una cuerda separada, tal y como lo establece el artículo 137 de la ley del organismo judicial, como el incidente de la impugnación de documentos de falsedad o nulidad, que están regulados en los artículos 186 y 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los incidentes también lo podemos clasificar como de sucesiva sustanciación, que son los que ponen obstáculo al asunto principal, suspendiéndolo y se tramita en la misma pieza, de acuerdo a lo que establece el artículo 135 de la ley del organismo judicial. Caso típico es el incidente de las excepciones previas, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante cuando ya entremos de lleno al juicio ordinario. Entonces vamos a ver que los incidentes se clasifican en esas dos maneras, de simultánea sustanciación, cuando no va a detener el proceso principal y simultáneamente se lleva el incidente también. O va a ser de sucesiva sustanciación cuando va a poner un alto, va a detener el proceso principal para que se resuelva primero el incidente correspondiente. Por eso ponía como ejemplo las excepciones previas, porque las excepciones previas es una actitud que toma el demandado una vez que le han notificado la demanda, puede interponer las excepciones previas. Si estamos hablando de un juicio ordinario, se le emplaza por 9 días, pero dentro de los primeros 6 días de esos 9 días puede interponer la excepción previa. Y esa excepción previa sí tiene obligación el órgano jurisdiccional de resolverlo primero, antes de seguir conociendo el proceso. ¿Por qué? Porque este le puede poner fin al proceso a través de un incidente, a través de una excepción. Por ejemplo, si se interpone una excepción de incompetencia al juez, el juez tiene que resolver primero si es competente o no es competente. Por eso es que este sí es un claro ejemplo de sucesiva sustanciación, porque detiene el proceso principal. ¿Cuáles son las fases del proceso? Tal vez antes de hablar de las fases del proceso, hablemos un poquito de los elementos del proceso. ¿Y cuáles son los elementos del proceso? Los elementos del proceso lo conforman los sujetos, ¿sí? Los sujetos que puede ser el órgano jurisdiccional, las partes, el objeto y la actividad precisamente del proceso. Entonces veamos, en cuanto a los sujetos, que está integrado precisamente por los sujetos que se relacionan procesalmente, tenemos quienes participan dentro del proceso. En primer lugar, pues definitivamente un órgano jurisdiccional, ¿verdad? El órgano jurisdiccional es el obligado a dictar las resoluciones para la solución del conflicto sometido a su conocimiento. Desarrolla su función como sujeto, diríamos, imparcial sobre las partes, y sus resoluciones definitivas contienen autoridad de cosa juzgada. Entonces, dentro de los elementos del proceso tenemos los sujetos. El primer sujeto es el órgano jurisdiccional, que dijimos que es el obligado para dictar las resoluciones para que se resuelva un conflicto de interés entre dos o más partes. Conflicto que es sometido de acuerdo a los poderes de la jurisdicción para su conocimiento y para su decisión, ¿sí? Entonces va a desarrollar su función como un sujeto, que es lo que debe predominar, la imparcialidad. Entonces va a desarrollar su función como un sujeto imparcial.
sobre tanto el sujeto activo como sobre el sujeto pasivo. Y algo bien importante y que también es parte de uno de los poderes de la jurisdicción es que sus resoluciones definitivas contienen autoridad de cosa juzgada. ¿Qué dice la Constitución? Dice, diríamos que constitucionalmente corresponde a los tribunales de justicia que la potestad de juzgar y la potestad de promover la ejecución de lo juzgado, tal como vimos en la clase de la semana pasada y que está regulado en el artículo 203 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Dentro de los sujetos también podemos enmarcar a las partes. ¿Quiénes son las partes? Pues está integrada por los sujetos interesados en el litigio, tanto el sujeto activo, que también lo podemos conocer como el actor o como el demandante, el que pide, y el sujeto pasivo o demandado o contra quien se pide algo, ¿sí? Entonces, dentro de los sujetos tenemos al órgano jurisdiccional y tenemos a las partes que ya dijimos que está integrado por los sujetos que están interesados dentro de un litigio. Por un lado tenemos al sujeto activo, actor o demandante, que es el que va a pedir algo, el que pretende algo. Y como parte contraria tenemos al sujeto pasivo, demandado o contra quien se pide algo. Estos son los sujetos entonces que integran precisamente como elementos del proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? En cuanto al objeto del proceso, se determina fundamentalmente en cuanto, diríamos, a la pretensión del demandante y como contraparte, la resistencia del demandado. Entonces, como objeto del proceso es la pretensión del demandante y como parte contraria, la resistencia del demandado. ¿Cuál es la actividad del proceso? En cuanto a la actividad del proceso, la conforma el conjunto de actos que se suceden en el tiempo que corresponde a las partes y al órgano jurisdiccional. Las partes hacen proposiciones de hecho, afirmando o negando, ofrecen y proponen medios de prueba para demostrarlas y formulan las conclusiones correspondientes. Por su parte, el órgano jurisdiccional ordena y dirige el proceso, valora las pruebas y decide. Su actividad se materializa a través de ¿qué? A través de las decisiones, decisiones que se denominan resoluciones, resoluciones judiciales. ¿Y cuáles son las resoluciones judiciales que puede emitir un órgano jurisdiccional? Como ya vimos en teoría del proceso en el tercer semestre, pues son tres, ¿verdad? Los decretos, los autos y las sentencias. Esa es la actividad específicamente del organismo, del órgano jurisdiccional. Decidir a través de resoluciones, resoluciones que pueden ser de tres tipos. Ya dijimos decretos, que son de resoluciones de trámite que hacen que el proceso continúe, que el proceso avance. Autos, que es una forma normal de terminar el proceso, ¿verdad? Porque le puede poner fin, pero de una manera normal. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando si se interpone una excepción previa de incompetencia y el juez considera que sí es incompetente para conocer ese proceso, pues le pone fin al mismo, indicando que por esa misma incompetencia no puede conocer del mismo. Eso significa que ese proceso que se inició se termina de una manera normal. ¿Por qué? Porque no concluyó con los 9 días de emplazamiento, porque no se dio el periodo probatorio, no se dio el día para la vista, auto para mejor fallar y menos la sentencia hasta el final. Por eso a los autos se indica de que es una forma anormal de terminar el proceso. Pero la forma normal es a través de la sentencia. Una vez que se han agotado todos los pasos procesales, todos los actos procesales que conforman todo un proceso. Ahora sí, ¿cuáles son las fases del proceso? Las fases del proceso podemos decir que es la iniciación, el desarrollo y la conclusión. Tres fases del proceso: iniciación, desarrollo y conclusión. El proceso es una sucesión de etapas o actos jurídicos que se suceden en el tiempo y su actividad supone la iniciación, el desarrollo y la extinción del mismo. Actos a los que vamos a hablar en este momento de una forma general, ¿verdad? Solo para que tengamos un conocimiento general cuáles son precisamente esas fases del proceso, que es una iniciación, un desarrollo y una conclusión. En cuanto a la iniciación, los actos de iniciación del proceso están representados precisamente por
un acto procesal que se denomina la demanda. Demanda que es interpuesta ¿por quién? Por el actor. Y esta se compone también con la contestación de la misma, que es el acto procesal que le corresponde al demandado. El actor en su demanda expresa su pretensión, mientras que el demandado en su contestación de demanda va a expresar su oposición a la misma. No debemos olvidar que previamente a la interposición de la demanda, el actor puede realizar cierta actividad preparatoria del proceso y que en nuestro derecho adjetivo comúnmente conocemos como una prueba anticipada, pero esas vamos a verlas más adelante, algunos actos procesales que podemos realizar previo a iniciar un proceso y que nos van a servir precisamente para preparar un futuro proceso, ¿verdad? La segunda fase del proceso es el desarrollo. ¿En qué consiste el desarrollo? Yo diría que el desarrollo es la fase más importante del proceso y alcanza su plenitud precisamente en la etapa preparatoria, en la etapa probatoria, en la fase de prueba. Es en esta fase de prueba donde las partes, por disposición de la ley, deben probar que sus respectivas proposiciones. Quien pretende algo debe probar los hechos constitutivos de la pretensión y quien la contradice o quien contradice la pretensión del adversario debe probar con hechos extintivos o circunstancias impeditivas de esa pretensión, tal y como lo podemos ver en el artículo 126 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. En esta fase de desarrollo es donde las partes proponen sus medios de prueba y el juez declara la admisión y los incorpora como tal al proceso, que es una función muy propia del órgano jurisdiccional. De acuerdo a aquel principio que aprendimos la semana pasada de adquisición procesal, son las partes las que deben ofrecer o proponer los distintos medios probatorios, ¿sí? Y será el juez a través del diligenciamiento de las mismas y al final del diligenciamiento de ellas que las va a valorar, si las valora positivamente o no les da un valor positivo a dichos medios de prueba. Recordando también que de acuerdo a ese principio procesal, dijimos que la prueba para el proceso y no para las partes o para quien las propuso, sino que una prueba puede ser perfectamente utilizada por la parte contraria de quien no la ofreció o no la propuso. A eso se refiere el principio de adquisición procesal. Entonces, el desarrollo del proceso, decíamos que es la fase más importante, ¿verdad? Porque es acá donde se va a desarrollar y especialmente esa etapa preparatoria, que es muy importante y fundamental dentro de un proceso, porque es la que le va a indicar al juez, la que le va a ayudar al juez, la que le va a dar la guía al juez para poder resolver de acuerdo a derecho y con justicia, ¿no? Y por último tenemos como fase del proceso lo que se conoce como la conclusión, que es la conclusión. En esta última fase, las partes efectúan sus conclusiones y el órgano jurisdiccional, pues luego de emitir las conclusiones, ya está en posición de emitir una sentencia, dando fin así al proceso, ¿verdad? La parte conclusiva entonces del proceso es precisamente esa fase mediante la cual las partes efectúan sus conclusiones y el órgano jurisdiccional emite la sentencia. Denme un minutito, muchachos. Bien, entonces dentro de las fases del proceso ya vimos que se conforma de una iniciación, un desarrollo y una conclusión. Ahora, hablamos también de lo que es instancias del proceso. ¿Y cuáles son las instancias del proceso?
Dentro de las instancias del proceso vamos a encontrar la primera instancia y la segunda instancia. En ese sentido, el proceso guatemalteco se organiza bajo la perspectiva de una doble instancia o diríamos de un doble examen, efectuado por órganos jurisdiccionales diferentes jerárquicamente desde el punto de vista administrativo, pero con plena independencia, ¿sí? Con plena independencia y sin subordinación alguna. En ese sentido, hablamos de la primera instancia que la efectúa el juez de primer grado, generalmente llamado de primera instancia o de paz o atendiendo a la cuantía, puede ser de primera instancia específicamente, mientras que la segunda instancia, como norma general, le corresponde a un órgano jurisdiccional colegiado denominado sala de apelaciones. La apelación es el escalón para que el proceso pase de una instancia a otra. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que cuando hablamos de una primera instancia y una segunda instancia, es que la segunda instancia generalmente es la que va a revisar a solicitud de parte las resoluciones que se emiten en la primera instancia. Cuando consideramos que esas resoluciones nos causan agravio, que nos afectan, podemos acudir perfectamente a la revisión, podemos recurrir precisamente a ese doble examen a través de la segunda instancia. Entonces, el proceso guatemalteco se organiza de esta manera y se habla de una primera instancia y una segunda instancia, cuyo objeto es precisamente el examen, ¿verdad? Visto desde el punto de vista jerárquico y desde el punto de vista administrativo. Bien, en cuanto al proceso, creo que son generalidades que hemos hablado del mismo, hacia grandes rasgos, que es el proceso, el fin del proceso, cómo se clasifican los procesos, de cómo se conforma el proceso, cuáles son sus fases. En ese sentido, creo que en cuanto al proceso es lo que podemos hablar para efectos de la clase, toda vez que son puras generalidades, ¿verdad? Y son temas también que ustedes en su momento determinado ya estudiaron en teoría del proceso, un poco también un poco general, pero que ya tenemos un concepto general del mismo, entendiendo que el proceso es esa serie de etapas procesales que se deben de dar para alcanzar un fin, en este caso, para alcanzar una sentencia, ¿verdad? En ese sentido, entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la acción. ¿Y qué es la acción? Precisamente, la inexistencia de una solución pacífica de manera extraprocesal de los conflictos surgidos entre particulares y la prohibición de ejercer la autodefensa obliga al Estado como tal a asumir que la tutela de los derechos lesionados de sus ciudadanos a través de la jurisdicción que ya vimos la semana pasada, que es la facultad que tiene el Estado de administrar justicia a través del órgano correspondiente, reconociéndole también a los gobernados la facultad de requerir su intervención. Esto es lo que constituye la acción. Esa facultad de requerir la intervención de los órganos jurisdiccionales es lo que se denomina acción o acción procesal. ¿Y qué es la acción procesal? La podemos definir como el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. La acción es el poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. La podemos definir también como la facultad o derecho subjetivo que tiene toda persona de recurrir ante un órgano jurisdiccional para reclamar justicia y obtener la tutela jurídica. La podemos definir también como el derecho que se tiene de pedir alguna cosa en juicio, más sencilla, ¿verdad? Entonces, pero para efectos de nuestra clase, la definición que más se apega es ese poder jurídico. ¿Qué es la acción? El poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho, todo ciudadano, toda persona de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión. O diríamos el poder jurídico que tiene todo sujeto de acudir a un órgano jurisdiccional para ponerlo en movimiento, ¿verdad? Que sería otra definición de la acción. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la acción? La acción ha sido objeto de estudio y de descripciones. En el derecho romano se consideró tradicionalmente que la acción y el derecho era una misma cosa, que la acción era el derecho en movimiento,
concepción que se mantuvo hasta, diríamos, hasta comienzos del presente siglo, ¿verdad? Pero en el derecho procesal moderno se concluyó con el reconocimiento que no existía coincidencia entre la acción y el derecho, que son totalmente distintas, que son dos instituciones totalmente distintas, que no son sinónimos. Por eso, la naturaleza jurídica de la acción, de acuerdo a Couture, dice que señala que para la ciencia del proceso, la separación del derecho y de la acción constituyó un fenómeno análogo y fue a partir precisamente de esa división entre derecho y acción en que el derecho procesal se desprendió del derecho civil, adquiriendo su propia autonomía, como eh, diríamos, como un proceso adjetivo, como un proceso en movimiento, como un proceso que sirve de vehículo para resolver todo el tema sustantivo del derecho civil. En cuanto a las doctrinas de la acción, hay varias doctrinas que hablan sobre la acción, sobre ese poder jurídico que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. Pero para efectos de nuestra clase vamos a ver tres específicamente. Dentro de las doctrinas de la acción vamos a ver que la acción como un derecho concreto de obrar, la acción como un derecho abstracto y la acción como un derecho autónomo. Aceptada entonces la autonomía de la acción, la doctrina la divide de esta manera en estas tres clases, como en primer lugar como la acción, vea la acción como un derecho concreto de obrar. ¿A qué se refiere esto? Esta teoría de la acción como derecho concreto de obrar sostiene que la acción solo le corresponde a los que tienen razón. No hay acción si no hay derecho. Los partidarios de esta teoría condicionan la existencia de la acción a la existencia de una sentencia favorable. La acción solo pertenece a quienes tienen un derecho válido que tutelar. Por consiguiente, solo existe acción si existe una sentencia favorable. Así lo ve esta corriente, esta doctrina, esta teoría, ¿sí? Que le va a corresponder solamente si se tiene razón, porque no hay acción si no hay derecho. En cuanto a la acción como un derecho abstracto, esta es contraria totalmente a la anterior, al derecho concreto de obrar. ¿Por qué? Porque para los seguidores de esta corriente que dicen que la acción como un derecho abstracto, la acción no solo le corresponde a los que tienen la razón, sino también a aquellos que promueven la demanda sin tener un derecho válido que tutelar. Repito, para los seguidores de esta teoría de que la acción como un derecho abstracto, lo que nos dice es que esta teoría, que la acción no solo le corresponde a los que tienen la razón, sino también dice a aquellos que promueven la demanda sin tener un derecho válido que tutelar. Es decir, o en otras palabras, la acción puede ser deducida por quien no tiene la razón y por ende es abstracta del fundamento de la demanda. Esta es el sustento que tiene esta doctrina o los seguidores de esta corriente. Pero también tenemos otra corriente que ve a la acción como un derecho autónomo. En ese sentido, podríamos incluso hablar o mencionar al autor José Chiovenda, para quien la acción y obligación son derechos subjetivos distintos, que unidos llenan absolutamente la voluntad concreta de la ley, la que llamamos derecho objetivo. Y decimos que es un derecho distinto y autónomo que nace y puede extinguirse independientemente de la obligación. Esta corriente dice que la acción de condena se consuma con el pronunciamiento de la sentencia definitiva, aunque la obligación quede subsistente. En ese sentido, entonces, en cuanto a la acción, estas doctrinas son las que la ven desde distintos puntos de vista, ¿verdad? La acción como un derecho concreto de obrar, la acción como un derecho abstracto y la acción como un derecho autónomo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la acción? Dentro de los elementos de la acción tenemos o que se integra por tres elementos.
que comúnmente se representa en la demanda, ¿sí? Los elementos de la acción está integrada por tres elementos que comúnmente se representan en la demanda: los sujetos, la causa y el objeto. En ese sentido, los sujetos, ¿quiénes pueden ser los sujetos de acuerdo a los elementos de la acción? Puede ser un sujeto activo, un sujeto pasivo y un órgano jurisdiccional. Un sujeto activo a quien le corresponde ¿qué? El poder de obrar, al que se le denomina también actor, o en otras palabras, demandante. Pero también tenemos un sujeto pasivo, contra quien se ejerce precisamente ese poder de obrar. Sujeto pasivo que también puede ser denominado demandado, eh, que es la parte contra quien se va a pedir algo. Y dentro de los sujetos de la acción también tenemos al órgano jurisdiccional. ¿Por qué? Porque es ante quien se va a someter el conocimiento del conflicto de interés y es quien va a tener que decidir ese conflicto de interés, dependiendo del tipo de proceso al que el que estemos utilizando, ¿verdad? Porque puede ser un proceso de conocimiento, puede ser un proceso ejecutivo, puede ser un proceso cautelar, ¿verdad? Pero siempre va a existir un sujeto activo, un sujeto pasivo y un órgano jurisdiccional. Bien, dentro de los elementos de la acción también tenemos lo que es la causa. En cuanto a la causa, es el interés que es fundamento de que la acción corresponde y que ordinariamente se desarrolla, a su vez, en dos elementos: un derecho y un estado de hecho. La causa, decimos entonces que es el interés, que es el fundamento de que la acción corresponda y que ordinariamente se desarrolla a su vez en dos elementos: un derecho y un estado de derecho. Luego tenemos lo que es el objeto del proceso. ¿Cuál es el objeto del proceso? El objeto del proceso es lo que se pide, ¿verdad? La pretensión. ¿Y qué es lo que esperamos de un proceso? Pues que la sentencia sea favorable o sea desfavorable. A eso nos referimos con el objeto del proceso, lo que se pide. Y lo que se pide es que a través de la sentencia, ésta sea favorable o desfavorable. Bien, entonces, en conclusión, ¿qué es la acción? La acción no es más que entonces ese poder jurídico que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. ¿Ante quién pretendemos algo? ¿Ante quién se pide algo? Si hay una acción y que es ese poder jurídico por medio del cual vamos a poner en movimiento a un órgano jurisdiccional, la pregunta sería entonces, ¿para qué nos acercamos a un órgano jurisdiccional? Pues nos acercamos a un órgano jurisdiccional, primero para hacer uso de nuestra acción, pero al hacer uso de nuestra acción, ¿qué es lo que queremos? Pretendemos algo, ¿verdad? Hay una pretensión. ¿Y qué es la pretensión? En ese sentido, entonces, podemos decir o hemos concluido que la acción es esa facultad que tiene toda persona de recurrir ante el órgano jurisdiccional para reclamar justicia, la que se materializa a través de la sentencia, que no, que no significa que debe ser favorable, puesto que esto depende del contenido de la acción, que es lo que llamamos pretensión. ¿Y qué es la pretensión? La pretensión es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario. Es aquel derecho que se estima que se tiene y se quiere que se declare. Podemos definirla también que es una declaración de voluntad por la que se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. Repito, la pretensión es la declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario. Es aquel derecho que se estima que se tiene y se quiere que se declare. Es una declaración de voluntad por la que se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. Es la afirmación de un derecho, es la reclamación de la tutela para el mismo, podríamos decir también. Hay otras, podríamos hablar de otra definición, por ejemplo, se podría decir que la pretensión
explica, presupone o es un presupuesto de la acción como uno de los elementos precisamente de la demanda. Por eso es que no debemos confundir lo que es acción y lo que es pretensión, porque la acción es ese poder jurídico de acudir a un órgano jurisdiccional a hacer una reclamación. ¿Por qué? Porque llevamos una pretensión. La pretensión es lo que vamos a pedir dentro del proceso al órgano jurisdiccional para que sea este el que lo declare. ¿Cuáles son las clases de pretensión? En relación a las clases o antes de hablar de las clases de pretensión, la pretensión también tiene ciertos elementos. Y hablamos de podríamos hablar de un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo que se refiere o consiste en la declaración de voluntad, mientras que el elemento objetivo podemos decir que es el pedido de aplicación de parte de los órganos estatales de aquellas normas que tutelan, diríamos, el derecho subjetivo afirmado como incierto o contravenido. Eduardo Couture nos dice que es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que ésta se haga efectiva. En otras palabras, lo podemos decir que la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que, invocándolo, pide concretamente que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica. Eso es, en otras palabras, o una forma más técnica hablando de lo que es la pretensión. Pero ¿cuáles son las clases de pretensión entonces? Hablando de las clases de pretensión, tenemos una pretensión material y una pretensión procesal. ¿Cuál es la pretensión material? Hablamos de una pretensión material que también se le llama sustancial o civil y se da cuando el acreedor exige de su deudor el cumplimiento de la prestación, pero sin la intervención del órgano jurisdiccional. Repito, hablamos de una pretensión material, que también se le llama sustancial o civil, y se da cuando el acreedor exige de su deudor el cumplimiento de la prestación, pero sin la intervención del órgano jurisdiccional. Es la que vulgarmente conocemos como las soluciones extrajudiciales, ¿verdad? Cuando no participa el órgano jurisdiccional, sino únicamente los sujetos en conflicto se ponen de acuerdo y resuelven su conflicto de interés. Ahí estamos ante una solución extrajudicial, que hablando técnicamente se le denomina una pretensión material. Y tenemos una pretensión procesal cuando la misma se ejerce ante quién? Se ejerce ante el órgano de la jurisdicción mediante la presentación de la demanda, la que debe llenar ciertos requisitos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y que están reguladas en el artículo 61 y 106 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, hablando dentro de las clases de pretensión, la material, que es la que resuelven los sujetos por sí mismos, la que se conoce también como extrajudicial, porque no interviene en un órgano jurisdiccional, y tenemos la pretensión procesal, que es la que vamos a hacer uso a través de utilizar el mecanismo que el Estado ha puesto a disposición de sus ciudadanos, como es el proceso, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la pretensión? En cuanto a los elementos de la pretensión, hablamos que hay elementos subjetivos y hay elementos objetivos. Cuando hablamos de los elementos subjetivos nos referimos al órgano jurisdiccional, al sujeto activo y al sujeto pasivo. Dentro de los elementos de la pretensión, desde el punto de vista subjetivo, entonces tenemos el órgano jurisdiccional, que es el sujeto ante quien se formula y que debe ser competente, ¿verdad?, para resolver. Tenemos un sujeto activo, que es el que la formula con capacidad para ser parte o para tener legitimación dentro de un proceso. Y tenemos el sujeto pasivo, sujeto contra quien se formula la pretensión, también con capacidad para ser parte, o sea, tener legitimación para participar dentro del proceso. Entonces, dentro de los elementos de la pretensión, desde el punto de vista subjetivo, tres: el órgano jurisdiccional, que es el sujeto ante quien se formula la pretensión; el sujeto activo, que es el que formula la pretensión; y el sujeto pasivo, que es contra quien se formula la pretensión, ¿verdad? Y desde el punto de vista objetivo, como elemento de la pretensión,
Aquí nos referimos en cuanto al objeto de la pretensión. Y esta debe ser que el objetivo o objeto de la pretensión es que esta debe ser posible, debe ser idónea y debe ser con causa justificativa. Vamos a hablar entonces de un elemento de la pretensión objetivo posible, debe ser posible tanto física como moralmente, ¿verdad? Debe ser idónea para que sea eficaz, deberá deducirse en el proceso establecido. Justificada o entonces, hablando dentro de los elementos de la pretensión desde el punto de vista objetivo, dijimos que esta debe ser posible, debe ser idónea y debe ser con causa justificativa. Repito, posible tanto física como moralmente. Idóneo para que sea eficaz debe deducirse en el proceso establecido o previamente establecido. Y con causa justificativa, es decir, que existe un fundamento legal o motivo que justifica, o por lo menos el interés personal, que debe ser legítimo y directo de quien la plantea. Bien, entonces, en cuanto a la pretensión, esa la vamos a encontrar en nuestra ley, en el artículo 51. ¿Qué dice el artículo 51 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil? Del ejercicio de la pretensión procesal. La persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para interponer una demanda o contrademanda es necesario tener interés en la misma. Por eso decíamos que entre las clases de la pretensión, especialmente los objetivos, debe ser posible, idóneo y con causa justificativa. Porque el artículo 51 es claro, la persona que pretenda hacer efectivo un derecho o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código. Para contrademanda es necesario tener interés en la misma. El artículo 52 nos dice provocación de la demanda. Nadie puede ser obligado, escuchen, nadie puede ser obligado a demandar. ¿Se recuerdan el principio dispositivo? Son las partes a las que les faculta la ley para que promuevan el proceso. Son ellas las que deciden, las que toman el derecho, las que toman la decisión. Nadie puede ser obligado a demandar, sino en los casos de la jactancia y cuando se tenga acción o excepción que dependa del ejercicio de la acción de otra persona. Entonces, la pretensión no es más que esa declaración de voluntad hecha ante el juez y frente al adversario. Es aquel derecho que se estima que se tiene y se quiere que se declare. Bien, muchachos, nos quedamos hasta acá en la clase del día de hoy, en la que hemos visto algunas generalidades del proceso, hemos visto lo que es la acción, que es el poder jurídico que tiene toda persona de acudir a un órgano jurisdiccional y ponerlo en movimiento. ¿Para qué? Para hacer una pretensión, que no es más que una declaración de voluntad por la que se solicita la actuación de un órgano jurisdiccional frente a persona determinada y distinta del autor de la declaración. Hemos visto tres instituciones importantes que nos van a servir más adelante cuando ya entremos de lleno a conocer el juicio ordinario. ¿Cuáles son cada uno de los actos procesales que se desarrolla dentro de un proceso, tomando como base el juicio ordinario, que es el juicio tipo, el juicio más amplio, el más grande, el de los plazos más largos y el que sirve de base para el nacimiento de los demás juicios de conocimiento? Entonces nos quedamos hasta acá, muchachos, que tengan un buen fin de semana y bendiciones para todos. Cuídense mucho, un abrazo.